Con la llegada de iOS 15 y la función de enfoques, aquí en este canal preparamos un video explicándote cómo crear un modo gaming para que tu iPhone o iPad se transforme cuando entonces estás utilizando videojuegos en tu dispositivo. Sin embargo, ahora con la llegada de iOS 16, podemos llevar este sistema de un modo gaming a otro nivel, y en este video te estaré enseñando la segunda versión de este excelente modo gaming para tu iPhone o iPad. Comencemos. Para configurar este modo gaming en tu iPhone o iPad, primero estaremos creando un enfoque. Lo bueno aquí es que Apple ya hace mucho del trabajo por nosotros, así que para crear un enfoque vamos aquí a la parte de configuración, bajamos un poco hasta la parte de enfoques y apretamos en la parte superior el botón de más para entonces crear un nuevo enfoque, y aquí vamos a la parte de jugar, y como te mencioné al principio, Apple hace mucho el trabajo por nosotros, así que vamos a ver qué es lo que podemos tener aquí. Para crear este enfoque podemos personalizarlo de múltiples maneras. Podemos decidir qué personas queremos que nos puedan contactar directamente aquí, quizás tu mamá, tu pareja, etcétera, o silenciar a todo el mundo para que nadie te pueda contactar. Aquí podemos añadir a personas que tengas en tus contactos, o simplemente silenciar todas las notificaciones o permitir notificaciones de ciertas personas. Vamos a darle aquí siguiente, que no queremos que nadie te moleste. Aquí podemos decir que si los favoritos te pueden molestar cuando estás utilizando los videojuegos, personas predeterminadas, solamente los contactos aquí, así que puedes personalizar mucho más sobre las personas que te pueden contactar. Y la parte de aplicaciones también puedes decidir si quieres que te molesten a notificaciones de cosas de tu casa, de la aplicación de encontrar, teléfono, mensajes, fotos, etcétera. Tú puedes personalizar aquí qué notificaciones quieren que llegues a tu teléfono o no, así que tienes muchas opciones a la hora de personalizar, ¿verdad?, qué tipo de molestias puedes tener a la hora de jugar. Así que aquí tenemos ya más o menos el enfoque creado. Otra cosa que podemos hacer es bajar un poco a donde dice aquí la parte de control inalámbrico, para cuando se conecte un control directamente a nuestro iPhone o nuestro iPad, se activa automáticamente este modo de juego. Lo bueno de iOS 16 es que ahora podrás conectar controles de Nintendo, como es el Pro Controller o también los Joy-Con del Nintendo Switch, directamente a tu iPhone o iPad, pero obviamente también vas a poder conectar el control de Xbox o de PlayStation directamente a tu teléfono o tableta. Como estaba mencionando, además de poder que se active automáticamente directamente con un control, otra cosa que puedes hacer es que se active de forma automática, digamos por hora, por ubicación. Yo creo que para el enfoque de juegos no es tan práctico la parte de horas o ubicación, pero aquí lo puedes hacer si así lo deseas. También puedes apretar el botón de que se active inteligentemente, y el teléfono aprenderá con qué aplicaciones se puede activar el modo gaming, para que entonces sea un poco, ¿verdad?, más inteligente y funcione mejor para ti. O simplemente puedes decidir con qué aplicaciones quiere que se active. Digamos, por ejemplo, yo juego Call of Duty, pues entonces aquí tengo directamente el juego, y cada vez que abra este juego pues se va a activar este modo de enfoque de videojuegos para que entonces se transforme mi teléfono. Digamos, por ejemplo, que voy directamente al juego de Call of Duty, aquí lo tengo aquí, vamos a ir al juego para que vean cómo automáticamente se activará este modo de enfoque. Una vez entonces empieza el juego, ven que ahora sale la notificación que se ha activado este modo de juego, pero como mencioné, también tienes más opciones para poder activar este modo de juego, ya que puedes ir deslizarte en el centro de control aquí en la esquina superior derecha, te deslizas y puedes ir directamente aquí a la parte de enfoque y apretar el botón de jugar, y ahí se estará activando este modo de enfoque. Pero también puedes apretar el botón de 3 puntos, ¿verdad?, para tener más opciones, como que se active por una hora, se activa hasta por la noche. Tienes muchas opciones a la hora de activar estos enfoques para que tu teléfono pueda ser mucho más práctico para ti. Como mencioné, también puedes activar que este modo de videojuego se active automáticamente cuando conectas un control. Aquí tengo mi Pro Control, vamos entonces a activarlo, ¿verdad?, para que se conecte directamente con mi iPhone. Vamos aquí a encenderlo y aprieto el botón aquí de Bluetooth, ya yo lo vinculé, pero una vez vincules el control puedes ver que se ha activado automáticamente el enfoque de videojuegos tan pronto conecto un control. Pero bueno, ya hemos creado nuestro enfoque, lo personalizamos un poco, decidimos cuáles aplicaciones nos pueden molestar o recibir notificaciones, pero con iOS 16 podemos llevar este modo de videojuegos en tu iPhone a otro nivel gracias a más personalización. Lo primero que debemos hacer para poder personalizar nuestro modo de gaming a un nivel súper experto es crear una pantalla de inicio enfocada directamente en videojuegos, y para poder hacer eso simplemente dejamos el dedo apretado para entonces comenzar a personalizar esta pantalla de inicio, y nos movemos directamente a la extrema derecha para comenzar a añadir las aplicaciones que quieres utilizar en tu modo de videojuegos. Digamos que obviamente pues, los juegos que estés jugando, obviamente pues Call of Duty. Si tienes acceso a las consolas, pues entonces puedes añadir las aplicaciones de cada consola. Yo juego, ¿verdad?, en Xbox y en PlayStation. Voy a añadir aquí estas aplicaciones, Discord si acaso, ¿verdad?, para que tengas acceso a tus conversaciones. También puedes añadir esta aplicación que se llama Game Track, que te permite monitorear los juegos que estás jugando para que sea un poco más interactivo. Y otra cosa que también
también puedes hacer directamente es añadir widgets para personalizar esta pantalla de inicio, y podemos añadir este widget de la aplicación de Game Track que te permite, como mencioné, monitorear cuáles juegos estoy jugando. Así que aquí puedo ver cuáles son los juegos que estoy jugando, pero también podemos añadir otros widgets que obviamente para mí son bastante útiles a la hora de jugar. Para mí la parte buena es la de batería, para poder ver la batería del teléfono y también de mi control cuando se conecte directamente al teléfono. Así que aquí podemos añadir varias cosas más. Obviamente todo dependerá de ti, pero una vez termines de personalizar tu pantalla de inicio, algo que podemos hacer es apagarla para que entonces solamente aparezca con el modo de videojuegos que estaremos haciendo en breve. Así que puedes dejar apretado tocas aquí abajo en la parte de los diferentes puntos de las páginas de inicio, aprietas aquí y entonces aprieta la marca de cotejo para que esa página de inicio desaparezca y entonces no esté disponible en tus páginas de inicio normales, que solamente aparezca cuando activas el modo de videojuegos. Para mostrar esta pantalla de inicio solamente cuando activamos el modo gaming, vamos aquí a la parte de configuración, vamos a la parte de enfoques y vamos directamente a la parte de modo o enfoque de juegos y bajamos aquí y seleccionamos la parte de la derecha, la pantalla de inicio, le damos aquí seleccionar y bajamos un poco hasta que encontremos esa página de inicio enfocada en los videojuegos. Le doy aquí listo y como pueden ver, cuando activo automáticamente este modo de videojuegos, aquí lo acabo de apagar, pueden ver mis diferentes pantallas de inicio, las normales, pero una vez entonces activo el modo de videojuegos, pues solamente estará disponible esta pantalla con todos mis videojuegos y widgets. Gracias a iOS 16 también podemos llevar este nivel de personalización a un nivel súper avanzado, y es que podemos crear una pantalla de bloqueo enfocada directamente en videojuegos que solamente se active cuando activamos este modo de videojuegos. Y para hacer eso vamos a deslizarnos aquí en la parte de notificaciones, dejamos el dedo apretado para poder iniciar en este modo de personalizar las pantallas de bloqueo. Vamos hacia la extrema derecha para crear una nueva y aquí obviamente pues todo dependerá de tus gustos. Yo descargué aquí unos fondos específicos, ¿verdad? Como son un poquito de videojuegos, escogí este simplemente para que veamos un ejemplo y este es mi fondo de videojuegos y aquí puedo añadir diferentes widgets. Yo por mi caso pues prefiero añadir los widgets de batería para poder ver la batería de mi control, ¿verdad? Saber que está todo bien, pero obviamente puedes añadir lo que tú quieras, puedes añadir el clima, ¿verdad? Cualquier otro widget que tú quieras, o también podemos ir directamente aquí y personalizar esta pantalla de bloqueo. Podemos apretar aquí la parte de la hora y vamos a escoger aquí otra tipografía que se ve un poquito más de videojuegos. Tenemos esta, vamos a cambiarle también el color simplemente para tener algo, ¿verdad? Súper personalizable. Vamos a añadir un color aquí como naranja claro para que se vea un poco diferente, no sé. Obviamente todo dependerá del estilo que quieras hacer. Una vez termines de hacer tu personalización de esta pantalla de bloqueo, le damos aquí a la parte de agregar y aquí es donde viene la parte importante de poder personalizar el fondo de pantalla asociado con esa pantalla de enfoque de videojuegos. Le damos aquí a usar como dúo de fondo, pero una vez más estaremos haciendo esto mucho más detallado en breve, donde podemos personalizar el fondo de pantalla de esa pantalla de videojuegos. Le damos aquí al botón de enlazar con un enfoque y bajamos aquí a la parte de jugar y una vez más esta pantalla de bloqueo solamente se estará activando cuando activamos el modo de videojuegos. Como pueden ver, aquí tengo el modo de videojuegos activado. Una vez vamos a apagarlo para que lo puedas ver. Una vez lo enciendo, voy directamente a mi pantalla de inicio de videojuegos y cuando me deslizo en mi pantalla de bloqueo, tengo aquí la pantalla de bloqueo que creé enfocada en videojuegos. Como mencioné, también puedes tener un fondo de pantalla diferente al que estés utilizando en tu pantalla de bloqueo y para hacer eso vamos a ir a la parte de configuración, vamos a ir a la parte de fondo de pantalla y podemos ir aquí a la parte de personalizar y aquí tenemos acceso a muchas opciones. Podemos utilizar el original pero con el fondo difuminado, obviamente todo dependerá de lo que tú quieras hacer. Yo tengo aquí otros fondos de pantalla enfocados más o menos en videojuegos. Vamos a simplemente añadir este para que puedas ver las diferentes cosas que puedes hacer. Le damos aquí listo y ahora tenemos este fondo de pantalla y ¿verdad? Diferente al de la pantalla de bloqueo. Aquí tengo este fondo de pantalla y uno diferente en mi pantalla de bloqueo para que puedas personalizar tu teléfono a un nivel súper extremo. Como mencioné anteriormente, este modo de videojuegos también lo puedes aplicar directamente en tu iPad. Aquí puedes ver más o menos como yo lo hice en mi tableta, pero tristemente todavía Apple no ha traído este sistema de personalización de la pantalla de bloqueo y todo lo que vimos en el iPhone, pero aquí puedes ver más o menos cómo yo uso el modo gaming directamente en mi iPad, como por ejemplo la aplicación para monitorear los juegos que estoy jugando, el porcentaje de batería para cuando conecto un control, el clima y otras carpetas con diferentes
diferentes juegos, como las consolas, ¿verdad? Que tengo acceso a ellas, la aplicación de configuración, Twitch y mucho más, para que puedas tener también acceso a este modo de juegos en tu tableta. Y con eso hemos llegado al final de este video, en el cual te enseñé cómo personalizar tu iPhone para llevarlo a un nivel super pro cuando quieras crear un modo enfocado en videojuegos, y cómo con gracias a iOS 16 puedes personalizarlo aún más. Así que si te gustó este video, compártelo con un amigo para que se entere de todo lo que puedes hacer con tu teléfono, y déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todos estos sistemas te gusta más, qué aplicaciones me recomiendas o qué juegos también me recomiendas para jugar en mis dispositivos. Mi nombre es Hernán Rosario, y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.